En Blue 4.0. A Blue 4. Bueno, pues esta noche continuamos con nuestro ciclo de conversaciones con los precandidatos presidenciales, porque hoy como nunca la agenda que constituye
a la conectividad, a la innovación, a pensar en las ciudades del futuro, en ciudades que sean más incluyentes, que aprovechen la tecnología para beneficiar a los ciudadanos, para permitir que los servicios públicos funcionen de una manera eficiente, están presentes en los nuevos programas de gobierno y por eso es tan importante conocer la visión de quienes pudieran ocupar el cargo de presidente de la República en las próximas contiendas presidenciales. Esta noche nos acompaña el 2 veces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, además precandidato presidencial. Recordarán ustedes que ha sido un reconocido consultor en visión y estrategia urbana a nivel internacional. Y bueno, pues aquí estamos, exalcalde, conectados con usted a través de Facebook Live y de los diales de Blue Radio. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. A usted, qué gusto que nos acompañe. Y bueno, yo quiero empezar esta conversación con ese contexto que anticipaba. Bueno, pero antes de comenzar, quiero decirle además que, como todas las noches, también nos acompaña nuestra analista invitada a estas conversaciones con precandidatos presidenciales, que, entre otras cosas, se conecta a esta hora desde Tel Aviv, donde deben ser como las 3 de la mañana. En Israel deben ser las 3 de la mañana. Jimena Duque, presidenta ejecutiva de FEDESOF. Buenas noches también. Juan Manuel, Ana Milena, exalcalde, un gusto estar acá y pues acá madrugando con ustedes en Tel Aviv, conociendo un poco sobre el ecosistema obviamente emprendedor y bueno, una conversación también muy interesante como siempre con ustedes. Está lanzando por estos días Colombia un centro de innovación allá en Tel Aviv. Y ya tendremos oportunidad seguramente, Jimena, de que nos cuente un poco sobre cómo avanza o cómo inicia mejor ese hecho tan importante en Israel. Pues como les decía, quiero iniciar esta conversación haciendo un contexto muy rápido sobre ese concepto, esa definición de ciudades inteligentes que a Colombia ha llegado recientemente y que lo que busca justamente es que con tecnología puedan impactarse positivamente problemáticas que tienen todas las ciudades: movilidad, inseguridad, cuya percepción para nadie es un secreto, ha venido creciendo, el tema de desigualdad, la generación de ingresos. Y en ese sentido, exalcalde, ¿de qué manera siente usted que Colombia, bajo un gobierno suyo, pudiera tener ciudades que de alguna manera se aproximaran a esa definición de ciudades inteligentes, ciudades pensadas para ser más incluyentes con el uso de la tecnología, que sean mucho más amables con el ciudadano? Gracias, Juan Manuel. Bueno, pues por supuesto casi todas las relaciones de los ciudadanos con el gobierno pueden hacerse de manera electrónica. Nosotros en la alcaldía, por ejemplo, le cuento, cuando yo llegué a la alcaldía había unas filas terribles. Los ciudadanos tenían que levantarse a las 2 de la mañana para hacer fila en los hospitales durante horas en la calle bajo la lluvia, y muchos de ellos enfermos, por supuesto, para solicitar una cita con un especialista o un examen especializado. Esto era una vergüenza, y nosotros básicamente con un super call center y con mecanismos de solicitar las citas por internet acabamos con eso. Por ejemplo, algo que los ciudadanos están dándose cuenta poco a poco es que montamos en todo un sistema de semaforización inteligente que tiene que mira cómo es el tráfico y va ajustándose permanentemente a las condiciones de tráfico, y esto le puede ahorrar a los ciudadanos hasta 15-20% de los tiempos de viaje. Entonces, incluso cuando nosotros construimos un superCADE, todos los servicios que se hacen en los superCADES de pago de servicios y demás, lo diseñamos de manera que se pudiera volver posteriormente un centro cultural, porque anticipamos que todos los servicios van a pagarse y van a hacerse a través de la solicitud de cupos en los colegios, etcétera, todo a través de Internet. La realidad es que, pero más allá de eso que puede hacer el gobierno, yo lo que creo es que aquí hay unas oportunidades, hay un nuevo mundo que se abre, y que en donde tal vez un tema del que no se habla suficiente es que ha habido una multiplicación, se ha multiplicado por 10 la inversión en startups en Colombia en los últimos 5 años. Colombia se está volviendo realmente un hub en América Latina para startups. Después de México y Brasil,
es el tercer país que más inversión ha recibido. Hay empresas como Rappi, como Truora, como Tool, como Javi, como La House, entre muchas otras, que están trayendo millones de dólares. Y hay estrellas colombianas en estos asuntos, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, no en Colombia no le superó, por ejemplo, Juan David Vélez, superestrella, tal vez hoy es el colombiano más rico, el segundo colombiano más rico, un joven, creo que tiene como 37 años o algo por el estilo, que montó el Nubank en Brasil, un paisa super megapilo, además muy generoso, está en función de donar la mitad de su fortuna a organizaciones sin ánimo de lucro. El mismo Rappi que está por toda América Latina. Entonces estos colombianos están cambiando la imagen de Colombia en el exterior y abriendo oportunidades, ¿no? Eso de alguna manera, exalcalde, nos lleva, excúseme que lo interrumpa, sí, a entonces pensar ciudades también que estén acondicionadas o adaptadas para fomentar el desarrollo de este tipo de iniciativas, el desarrollo de startups. Sí, yo creo que por ejemplo, Tel Aviv. Sí, claro, por ejemplo ese libro, yo a veces estuve leyendo este libro de Startup Nation, precisamente allá sobre lo que hay allá en Israel, que donde han inventado un montón de cosas como el Waze y otra cantidad de cosas muy importantes, pero hay una serie de cosas que son fascinantes porque, por ejemplo, el e-commerce le abre unas posibilidades infinitas a los pequeños emprendedores, por ejemplo, al que está produciendo palmitos en Putumayo o cacao en Arauca, pequeños emprendedores en diferentes sitios, pues tener acceso o hace confecciones en Armenia, entrar a las grandes tiendas o a los centros comerciales o a los supermercados es muy difícil, pero ahora pues con sistemas de distribución, como muchos que hay, no solo Rappi, sino incluso está Mensajeros Urbanos, que también está allá en varios países de América Latina y demás, startups colombianos. Entonces, si logran comunicarse a través de las redes de Instagram o de mil otras cosas, pueden distribuir sus productos sin tener que pasar a través de las grandes tiendas o de los supermercados. Entonces, esto es una oportunidad formidable para las pequeñas empresas. Hay algo adicional. Sí. Señor Peñalosa, escúcheme, es que antes de hablar de comercio electrónico, de e-commerce y de los pequeños o de los emprendedores, me gustaría quedarme un poco en los creadores, los grandes creadores que tenemos de startups en nuestro país. Y cuando uno conversa con ellos, lo hemos justamente conversado con precandidatos anteriores, les hemos contado la historia, ellos lo que dicen es que el gobierno debería mirar de una manera distinta a las startups, que tuvieran una regulación distinta, porque efectivamente son diferentes y están sufriendo por algo que es la hiperregulación y que de hecho gastan más dinero contratando gente para que les ayuden con todos esos procesos de regulación que para el desarrollo de sus empresas. Además, ellos han logrado crecer y han logrado posicionarse porque reciben principalmente inversión extranjera que ellos tienen que ir a buscar, porque realmente no es que haya mucho apoyo por parte del país. ¿Qué hacer entonces al respecto? Bueno, es que las inversiones en los startups, Ana Milena, en todas partes del mundo las hacen son los privados, no los gobiernos, ¿no? No, entonces, lo digo a manera de apoyo, justamente, porque claro, pues nos decimos, porque decimos, señor Peñalosa, como qué maravilla, tenemos un montón de creadores de startups, pero también ellos están necesitando apoyo y no necesariamente estamos hablando de solamente apoyo financiero, sino que también le estoy hablando del tema de la hiperregulación, por ejemplo. Sí, de acuerdo. No, entonces, por eso lo que yo señalo es que es muy interesante las oportunidades que se están abriendo para pequeños emprendedores a través de esquemas como el e-commerce y las posibilidades de hacer un mercadeo distinto que no sea a través de las tiendas físicas. Obviamente hay que escuchar a todos los emprendedores, a ver cómo es que se puede ayudar, por ejemplo, ¿no? Lo que genera que haya estos negocios, ¿cuál es la característica? Es lo que se llama desde hace muchos años incluso el venture capital. El venture capital es capital de alto riesgo, porque son empresas que tienen un altísimo riesgo de fracasar, pero si les va bien, tienen una altísima rentabilidad. Entonces, en otros países,
existe una legislación que genera unos impuestos más bajos, no se les cobran unos impuestos gigantescos porque aunque obviamente las ganancias son muy grandes y les va bien, lo que no tienen en cuenta a veces las regulaciones estatales es que si les hubiera que el riesgo de haber fracasado o que tal vez por cada una de esas empresas que tiene éxito ha habido otras de los mismos inversionistas que se han quebrado. Entonces, ahí por ejemplo hay una oportunidad para estudiar y ver cómo es que podemos facilitar que exista un mercado más efectivo para el venture capital. Y insisto, todo lo que nosotros podamos hacer para que funcione bien, para que funcionen bien estos startups, pues estoy más que listo a aprender y a escuchar. Pero hay unas ventajas muy interesantes para Colombia en este tema de la nueva era electrónica que yo quería enfatizar. Y es la siguiente, por ejemplo, en India, la ciudad que es la gran exportadora de software y de todo tipo de cosas a través de Internet, una de las cosas que se habla es que Colombia, uno de los problemas que tiene para integrarse al mundo es que es un país que está muy lejos del mar. Digamos, la mayor parte de la población colombiana está muy lejos del mar, a diferencia de prácticamente toda América Latina, que las principales ciudades están en la costa, ¿no? Está Caracas, está Sao Paulo a 2 pasos, está Río, está Buenos Aires, está Santiago a 2 pasos, Lima, incluso Ciudad de México, relativamente cerca. Colombia tenemos muchas ciudades muy lejos del mar, pero si lo que estamos es exportando diseños de ingeniería, aquí conocí el caso de una empresa colombiana, una empresa incluso canadiense, pero que tenía cientos de ingenieros en Colombia, que diseñaban, por ejemplo, pozos petroleros. Entonces, en Bogotá o en Pasto se diseñan los pozos petroleros para Kazajstán, ¿no? Entonces, esa es una nueva oportunidad, es una nueva ventaja que tienen, primero, ciudades pequeñas, porque ya no tienen que estar cerca de todo el mundo. Y segundo, ciudades que, si uno lo que va a exportar, se exporta por internet, pues ya no es tan grave tener unas carreteras en las montañas y estar lejos del mar. Entonces yo creo que por todas estas razones se abren unas oportunidades muy interesantes para Colombia. Las fintechs también, el hecho de que lleguen fintechs, no como Nubank o como otras, también esto democratiza el crédito, posiblemente presiona la tasa de interés hacia abajo. En fin, por todas estas razones lo que yo veo son oportunidades muy positivas y vuelvo a señalar que si hay posibilidad pues que estoy más que listo a escuchar y aprender qué es lo que debe hacer el gobierno, pero lo que sí tengo claro es que estas son, para muchos países, para cualquier país esto es una maravilla, pero para Colombia en particular, donde realmente está habiendo una bonanza, por así decirlo, donde hay una gran creatividad y donde tenemos algunas desventajas tradicionales como estar muy lejos del mar, para la mayor parte de la población colombiana, pues aquí se abren unas oportunidades fascinantes. ¿Qué haría usted, por ejemplo, para lograr tener esos ecosistemas que Jimena nos lo puede contar, que está allá? A mí también me tocó en algún momento vivirlo en Tel Aviv, que son ciudades que tienen zonas especiales para los emprendimientos. Les voy a dar un ejemplo a los oyentes. Hay zonas que eran zonas antiguas del puerto y que con algunas consideraciones especiales permitieron que esas viejas bodegas se convirtieran en centros de coworking y centros de innovación donde se han logrado concentrar muchos de esos emprendedores y que han dado origen a muchas de las aplicaciones que usamos hoy todos los días. ¿Cómo lograr que, por ejemplo, esas ciudades del Caribe que tienen ese potencial tan grande para crear soluciones a las problemáticas de sus ciudades o en el centro del país, en el sur del país, en el Pacífico, puedan aprovechar, por ejemplo, su cercanía con los puertos, si estamos hablando de comercio electrónico, pero también puedan transformarse en ciudades que den origen a ese tipo de soluciones? Bueno, precisamente yo creo que tenemos que apoyar a lo que son think tanks y las aceleradoras que ayudan a los jóvenes emprendedores a crear estas nuevas empresas. Hay que facilitarlos y hay que darles todo el apoyo posible y eventualmente darles algunos tratamientos tributarios preferenciales, como el tema incluso del venture capital. Hay que acelerar la capacitación de programadores. Nosotros en Colombia tenemos solo como 70,000 programadores y necesitan unos 200,000 programadores. También hay que darle todo el apoyo en esta formación.
sobre los sitios especiales hay que tener mucho cuidado, sobre los sitios físicamente especiales, porque precisamente algo muy interesante de estos negocios es que las ciudades densas, como las ciudades colombianas, tienen ciertas ventajas. Y ahí, digamos, no se trata de crear por allá un sitio aislado de la ciudad donde estén los nuevos emprendimientos, no, porque precisamente una de las cosas que se necesitan, de las cosas que se ha hecho que es bueno, es que se nutren, para poder crear, por ejemplo, un negocio de juegos electrónicos, se necesita que se encuentre el artista con el experto en finanzas, con el experto en administración, y se necesita que se encuentre gente distinta, de distintos sectores. Entonces, lo que sí es cierto, en toda la nueva era, lo que sí, además que hoy quiero hablar de algo que es mi sesgo personal, en el mundo entero, creo que el factor más crítico de la competitividad moderna es la calidad urbana, porque estamos en todas las ciudades del mundo compitiendo por ver cómo hacemos para atraer y retener a esas personas que son tan buenas en lo que hacen, que pueden escoger dónde vivir y pueden realmente ahora con las nuevas tecnologías vivir en cualquier parte, pero nosotros necesitamos que esa gente altamente calificada, creativa, que tiene ingresos altos, que prefiera vivir en nuestras ciudades. ¿Cuál es el peor problema que tiene una ciudad como Pasto, con tantos jóvenes tan brillantes? Que muchos de esos jóvenes se van a vivir a Cali o a Bogotá. Entonces, es crítico. Ahora con las nuevas tecnologías es posible que sean competitivos y que puedan quedarse en Pasto, pero para eso tiene que tener una excelente calidad de vida. Pasto tiene que ofrecer una calidad de vida que haga que no quieran irse. La gente puede vivir en muchos lados hoy. Yo hace poco, por ejemplo, les cuento una anécdota. Estuve invitado hace un par de meses al Foro Mundial de Moscú, al Foro Urbano, y toda la logística estaba yo trabajando con una señora, y yo, bueno, discutiendo cómo era que organizar los pasajes y los hoteles y demás. Y un día, por X o Y razón, encontré que esta señora rusa que estaba organizándome todo en Moscú era una surfista y vivía en una playa en el Pacífico mexicano, ¿no? Entonces, este nuevo mundo permite que la gente escoja dónde vivir y la calidad urbana es cada vez más importante para atraer y retener esas personas que pueden escoger dónde vivir. Adelante, Jimena. Exalcalde, digamos que sobre lo que se dice y apenas empezando este viaje también acá en Israel, es clarísimo que en el país existe un ecosistema, y un ecosistema que está en este momento creado por casi 9.000 empresas que generan 29 billones de pesos. Esto representa el 2.9% del PIB. Entonces, aquí están pasando cosas, pero aún tenemos muchos retos, como usted lo está diciendo, relacionados, por ejemplo, con el crecimiento de estas empresas. El 95% de estas empresas son todavía MIPYMES y están muchísimas todavía también en ese valle de la muerte tratando de crecer, porque como lo decía Ana Milena, a veces también crear empresa en Colombia no es fácil, y este es un sector además que ha creado este ecosistema también de venture capitals y de otros tipos de financiamiento, porque no se acerca a la banca, digamos, a los esquemas de banca privada, por ejemplo. Los bancos no le prestan tan fácil porque nuestro sector tampoco tiene activos fijos y no se comporta como cualquier sector tradicional. ¿Qué haría usted desde la política pública o desde estos incentivos para que nuestra industria, uno, genere mayor mercado y también crezca a los niveles que uno quisiera, para que de verdad Colombia también fuera una nación emprendedora, una startup nation, así como lo está logrando, lo es Israel? Sí, bueno, por eso, primero, señalo que estoy más que listo a escuchar y aprender. Segundo, volver a señalar que aquí hay un tema de formación muy importante, de formación académica que necesitamos
formar, por ejemplo, programadores es clave. Tercero, volver a señalar el tema del venture capital, del que aquí se trata de negocios de altísimo riesgo y de altísima rentabilidad. Entonces no pueden tener el mismo tratamiento tributario de las empresas tradicionales. No puede ser los mismos impuestos que pague los grandes bancos, porque son empresas que tienen altos riesgos. Entonces, yo creo que tenemos que ver cómo es que funcionan esos esquemas tributarios, pero ya sea en Estados Unidos o en Israel, que tienen un tratamiento especial para lo que se llama ese capital de riesgo, venture capital. Porque vuelvo a insistir, no se le puede cobrar unos impuestos altísimos, hay que tener cuidado. Mire lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, muchas empresas del famoso Silicon Valley en California, que es un estado con una economía gigantesca en todos los campos, están yendo muchos empresarios, muchos emprendedores, se están yendo a Texas y a la Florida porque tienen estructuras tributarias, les cobran mucho menos impuestos. Entonces, algo que no solamente para el tema de los emprendimientos, pero algo que los colombianos creo que tenemos que hacer un esfuerzo gigante educando a los ciudadanos sobre algo que está lejos de ser claro, es que, primero, que la economía de mercado se adoptó en los países del planeta no porque le sirva a los ricos, sino porque es la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad y que la única manera de lograr que haya más empleo, mejores empleos, mejores remuneraciones, que haya más inversión, que haya más empresas y que las personas que hacen empresas porque tienen el conocimiento o porque tienen el dinero o ambas, pueden escoger dónde vivir, pueden escoger dónde irse. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y tener claro que estamos compitiendo con los demás países del mundo, en parte con calidad de vida, como señalaba anteriormente, pero también con impuestos. Y en este caso, de este tema en particular que estamos hablando de los emprendimientos, vuelvo a señalar, necesitan una legislación tributaria especial porque son negocios de alto riesgo y de alta ganancia si llegan a salir adelante. Sí, y conversar con los bancos para que les sea posible por lo menos acceder a créditos con tasas de interés distintas a las que hay actualmente. Señor Peñalosa, a propósito de esa formación que usted hablaba ahora, que se necesitaba formar programadores, uno a veces siente que se ve como algo, sí, se necesitan tantos miles de programadores porque lo exige el mundo laboral, pero creemos que esto va mucho más allá, porque esto no es algo de momento, es decir, este es el futuro, el presente y el futuro, y no solamente de Colombia, sino del mundo. Es más allá de formar programadores, es que haya un giro justamente en la formación profesional de los ciudadanos. ¿Pensaría usted tal vez que se requiere de un cambio en el modelo académico, que se debe transformar tal vez como están ahora funcionando las universidades, las carreras profesionales, para que tengamos jóvenes realmente preparados para enfrentarse a lo que se está viniendo y cómo está cambiando el mundo a propósito de este mundo digital que estamos viviendo? Sí, es cierto que no es solamente un tema de programadores, Ana Milena, se trata de tener gente educada, bien educada, porque la verdad es que, por ejemplo, se habla mucho de los ingenieros electrónicos que hacen los aparatos electrónicos, ¿no? Los teléfonos Apple o las cámaras o lo que sea. Pero finalmente es mucho más el valor que genera, es la parte cultural, el contenido. Entonces se necesita también artistas, se necesita gente que sepa escribir, gente que sea culta, que haya leído, que sepa escribir bien, que sepa música. Por ejemplo, todos los niños coreanos o todos los niños alemanes en primaria saben leer música, ¿no? Aquí para uno como colombiano leer música, salvo para una minoría ínfima, nosotros llegamos a tener más de 30.000 niños estudiando música con programas especiales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pero es algo mínimo todavía. Entonces,
Corea, por ejemplo, hoy Corea está exportando más en industrias culturales que en electrodomésticos. Todo el mundo conoce los electrodomésticos coreanos de LG y Samsung y un montón de cosas, televisiones, Samsung, y sin embargo es más lo que Corea exporta en programas de televisión, de cine. Ahora está la famosa estrategia hasta del calamar, famosa, pero hay toda clase de grupos musicales. El año pasado una película coreana ganó el Oscar. Entonces, sí, el tema este no es solamente de ingenieros ni de programadores, estoy completamente de acuerdo, es un tema de tener gente educada. Por ejemplo, las personas que fundaron estas Rappi y y el Nubank, por ejemplo, fueron personas que estudiaron en algunas de las mejores universidades del mundo, ¿no? Entonces, ese es un tema. Otro tema fundamental es el inglés. Nosotros, el inglés es el idioma del mundo universal. Hoy en este mundo moderno integrado, saber inglés es como para un joven Kogi que quiera tener éxito en Colombia, necesita hablar español. Entonces el inglés también tenemos que hacer todos los esfuerzos para que se hable inglés, para que se entienda inglés. Entonces sí, necesitamos una buena educación y sí estoy de acuerdo que necesitamos una educación mucho más flexible, que los jóvenes puedan estudiar, combinar las diferentes materias que toman, ¿no? No solamente, no esas carreras tan rígidas donde todos los cursos eran obligatorios y demás, sino una cosa mucho más flexible. Y además tener claro que uno se educa, uno va a la universidad, pero le toca seguir estudiando toda la vida, ¿no? Que no es que va a la universidad y también hay otras cosas que están pasando que son importantísimas, que están pasando positivas en Colombia. Colombia ha avanzado muchísimo últimamente en la inclusión financiera, ¿no? Más y más gente tiene cuentas, etcétera. Y algo que es asombroso, la realidad es que sí han bajado las tasas de interés de manera significativa en el último. Han bajado mucho las tasas de interés, pero entonces todo eso es positivo, pero sí, claramente lo que se necesita es una población cada vez más educada, porque para hacer todo lo que se necesita en este mundo moderno, mire, yo les cuento una anécdota divertida. Yo como soy de otra generación que todos ustedes, ¿no? Les podía hacer casi mis nietos, pero bueno. Entonces, les cuento que una amiga mía, muy amiga de la universidad, del colegio, yo estudié en Estados Unidos, mi familia fue a ir a Estados Unidos, era una estudiante muy brillante, pero estudió no ingeniería, sino estudió inglés, ¿no? Literatura. Y después estudió, yo me enteré de que estaba trabajando en Hewlett Packard, en Seattle, donde todavía vive, y luego en Microsoft, en Seattle, y entonces a mí me llamaba la atención. Bueno, entonces ella lo que hacía, lo que hacía era escribir manuales para los ingenieros, para los ingenieros que hacían mantenimiento de los equipos y demás, y luego tenía pues cientos de empleados a su cargo, y entonces ella me explicaba lo siguiente, que en esas empresas tenían claro que era mucho más fácil enseñarle y explicarle cómo funciona la ingeniería a alguien que sepa escribir bien, que enseñarle a escribir bien a un ingeniero que no escribe bien, ¿no? Entonces, ella además ganó un montón de dinero después porque eso que les dan stock options, de derechos de acciones, y eso, entonces terminó con un montón de acciones de Microsoft y ya obviamente se pensionó hace rato y tiene mucho dinero y estudió fue inglés, estudió fue literatura y no ingeniería, pero trabajó siempre con empresas de tecnología. Entonces, estamos de acuerdo que lo que se necesita es una población cada vez más educada. Quiero cerrar estos minutos que nos quedan de conversación con Enrique Peñalosa a esta hora de la noche con un tema inevitable en este mundo y a propósito, además de su libro de Ciudad, Igualdad, Felicidad, sobre la manera como una buena ciudad puede construir equidad e inclusión, con un debate que, insisto, es inevitable y es el de las plataformas de movilidad que pues han puesto una nueva dinámica en las ciudades, la posibilidad de que las personas puedan desplazarse en carros particulares a través de
de una serie de aplicaciones que conectan a conductores de carros con quienes quieren moverse a otro lugar y que por supuesto han generado, para los que no lo saben, una molestia entre los taxistas que consideran que hay condiciones inequitativas. ¿Usted está a favor de reglamentar las plataformas? ¿Cómo resolver ese dilema, por supuesto, con el liderazgo de un gobierno que entienda estos temas de economía digital? Mire, esto nosotros tratamos de, este es un tema, una historia, dimos una gran batalla para que los taxistas tuvieran unas tabletas y llegamos a tener más del 20% de los taxistas con tabletas. Y después se atravesó a unos leguleyos y demás y necesitábamos un permiso del gobierno nacional. Absurdo, es que ese es el tipo de falta de autonomía en las regiones, ¿no? Y asombrosamente el gobierno nacional, por temor a los taxistas, no quiso hacer obligatorio esto, pero esto no era ningún castigo para los taxistas, porque la realidad es que una gran cantidad de taxímetros están adulterados. Entonces, esto al revés, hace que haya más taxistas que tengan clientes, porque los clientes van a sentirse tranquilos de que la tarifa va a ser exacta y que la ruta va a ser la mejor ruta, porque desde el comienzo saben cuál va a ser la ruta. Buena parte de los conductores de estos de Didi, de Uber y demás, incluso son extaxistas que han invertido en estos vehículos y demás. Yo conozco mucho. Entonces, yo sí creo que claramente es necesario que se reglamenten y se legalicen, pero obviamente los taxistas han pagado una tarifa muy alta por el cupo, el famoso cupo. Entonces hay que reglamentar bien esto y, por ejemplo, que las empresas de sistemas distintos de los taxis paguen un monto significativo que vaya de alguna manera a los taxistas durante unos años hasta que de alguna manera se compense esta desigualdad que tienen, en que los unos simplemente compran un carro y los otros tienen que pagar el carro y un cupo que vale varias veces lo que vale el carro. Pero sí creo que es inevitable ir hacia allá. Y yo sí creo, yo soy un usuario de taxi muy frecuente, y lo que también he visto es que muchos taxistas, insisto, son los mismos que están operando estos nuevos sistemas, pero hay que reglamentarlos, pero yo sí creo que se necesita toda una legislación especial, una legislación laboral especial, etcétera, porque cada vez más la gente trabaja por horas, trabaja un rato, trabaja otro. Por ejemplo, también se ha hablado mucho del tema de los jóvenes que trabajan con Rappi, ¿no? La realidad es que ganan más de 2 salarios mínimos mensuales y generan algo como 40 o 50 mil empleos. Entonces, yo creo que no podemos tratar de frenar el cambio. Y además estos sistemas son muy útiles para el turismo también. La gente, por ejemplo, usa estos sistemas como Uber y Didi y demás. La persona que tiene esta aplicación en Colombia con una tarjeta de crédito va a cualquier país del mundo y pide un carro. Y además ahora también con las aplicaciones, entonces uno traduce y le habla al aparatejo y el aparatejo le traduce al chino, al conductor y demás. Toda clase de cosas maravillosas, pero eso también ayuda al turismo, porque los turistas se van a sentir tranquilos y seguros de que pueden llamar un carro en cualquier parte de la ciudad y consumir exactamente igual que lo hacen en su ciudad de origen, en el otro lado del mundo, con la misma tarjeta de crédito, pueden tomar este servicio. Lo mismo el tema de Airbnb, no podemos seguir que los hoteles restrinjan los sistemas estos de Airbnb, porque eso también finalmente generan, cuando los turistas vienen, yo estoy convencido que el turismo tiene un potencial inmenso en Colombia, el turismo ambiental de gente, entonces hay que facilitar todos los mecanismos para que la gente venga, y si quiere hospedarse en un hotel maravilloso, los hoteles tienen una serie de ventajas, y los Airbnb tienen otras. Entonces yo sí creo que todo eso hay que reglamentarlo para que sea un sistema justo, competitivo, que nadie tenga ventajas, una ventaja desleal. Sí, no, señor Peñalosa, yo creo que, escúcheme que me interrumpa, el tema de reglamentar es lo que todos pensamos, que sí o sí hay que hacerlo, pero todavía no hemos podido ni con el cómo ni con el cuándo, ¿no?
Sí, este es un tema, pero por eso digo, yo aquí en esto que le estoy diciendo a la Milena, estoy asumiendo un costo político, ¿no? Estoy diciendo, cada palabra que yo le estoy diciendo, seguramente me quita unos cuantos votos. Pero yo estoy diciendo lo que considero que es responsable, lo que considero que es útil. Entonces, ¿por qué no se hacen estas cosas? Pues porque hay costos políticos. Por eso es que no se han hecho. Y yo desde entrada le digo que esto sí hay que reglamentarlo y que hay que apoyarlo. Todas estas cosas que estoy diciendo, todo lo que con relación al Airbnb, con relación a los Uber y Didis y demás, pues tiene un costo político, pero yo lo que sí creo es que tenemos que ser un país integrado al mundo, competitivo, que le facilite la vida a los ciudadanos, que mejore la seguridad. Y vuelvo a decir, obviamente que los taxis sean un negocio rentable. Los taxis son muy importantes y los sistemas de automóviles con este tipo de aplicaciones son necesarios. Y yo creo que el transporte masivo es lo ideal, pero la gente necesita ese tipo de transporte para muchas cosas cuando por X o Y razón no le sirve o no quiere tomar un transporte masivo. Bueno, pues es el exalcalde de Bogotá, 2 veces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que nos ha acompañado esta noche para hablar sobre una nueva faceta. Aquí creo que tenemos la oportunidad de escuchar a muchos de quienes han estado en diferentes posiciones en el sector público y que hoy aspiran a la presidencia de la República, hablando desde facetas que suelen ser no muy comunes en sus agendas, porque este es un mundo innovador y por supuesto siempre con perspectivas y con datos que van cambiando en tiempo real y sobre los cuales no hay tanta línea base. Pues muchas gracias a usted por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Juan Manuel, y gracias a la Milena, Jimena, muchas gracias. A usted, por favor, siempre bienvenido a Blue 4.0. Bueno, Jimena, gracias también, por supuesto. La dejamos que continúe allá a las 3 de la mañana en Israel. No, pero después nos tiene que contar todo. Ya. No, tenemos que hacer una sesión solo para hablar de esta nación y del ecosistema, de verdad. Llevamos un día y ha sido fascinante conocer hoy el Centro Pérez, que me imagino que tú lo conoces, para la paz, la innovación y toda esta idea de cómo la innovación y el emprendimiento genera paz, ¿no? Fantástico, y yo creo que tenemos mucho para aprender y para colaborar. Y la oportunidad de tener una oficina de Impulsa en Jerusalén es importante, y tenemos que, como sector emprendedor, sacar provecho de ese espacio que está abriendo el gobierno. Entonces les contaré. Muchas gracias y pues un gusto haber madrugado también con ustedes. A usted, Jimena. Duerma las horitas Gracias que le quedan. Sí, porque imagino que la jornada continúa. A las 5 de la mañana continúa. Ustedes no se muevan porque ya regresamos para hablar de los cambios que se avecinan en la red social Facebook.